Bueno, y con esto llegamos al final de este recorrido informativo con toda la información que usted necesita conocer y tener a mano y a disposición. Soy Juan José Ríos. Bueno, como siempre a esta hora vamos a entrar al espacio de las conversaciones, análisis y también pues entrevistas. Dos temas principalmente, lo que va a acontecer sobre la solicitud que hizo Guatemala y Honduras al Banco Centroamericano de Integración Económica. Y por otro lado, bueno, pues los preparativos para el inminente choque con tierra que va a ser IOTA. Así que, compañeros, adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán, como todos los lunes, vamos a conducir las entrevistas. Carmina, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Mariano. Buenas noches. ¿Qué tal el evento? Excelente. Por suerte se recaudó más de 16 millones, así que eso es importante para poder seguir con la rehabilitación. Bueno, hemos escuchado buenos comentarios acerca de su participación, así que, bueno, veremos hacia futuro qué pasará con estos temas. Gracias. Dos entrevistas tendremos hoy por la noche. La primera será y versará alrededor de la visita que hizo el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, a Tegucigalpa, a la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, y trataremos de establecer qué fue lo que se planteó, qué fue lo que se logró y qué vendrá en el futuro cercano. Y en la segunda entrevista vamos efectivamente a tratar sobre las últimas noticias que se tengan acerca del huracán Iota, que ya está, entendemos, ha tocado tierra en las costas de Nicaragua y bueno, conoceremos más al respecto. Para tratar la primera entrevista teníamos previsto tener al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el doctor Dante Mossi, sin embargo canceló de último minuto. Entendemos que ya tenemos, según producción, al señor ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Richie, y también a la señora secretaria del Consejo Nacional de Planificación Económica, CEGEPLAN, la licenciada Keila Vilches. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenos días, Mariano, Carmina, ¿cómo están? Gusto en estar con ustedes. Bien. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, señora un gusto. secretaria. Señor ministro, entendemos que usted acompañó al presidente a la visita durante el día de hoy a la sede del Banco Centroamericano. Cuéntenos qué propuesta llevó Guatemala, qué articuló con el resto de países centroamericanos y cuál ha sido el resultado obtenido. Sí, bueno, Mariano, básicamente la visita obedece a una visita que hizo el presidente Juan Orlando Hernández la semana pasada a Guatemala, en donde se estuvieron tocando algunos temas relacionados a la tormenta ETA, pues y a la tormenta Iota, que cabalmente está azotando ya las costas de Nicaragua y Honduras. Aquí se platicaron algunos temas de cómo poder los países de la región, siendo los países pues más vulnerables, por así decirlo, ante los cambios climáticos, de tal manera de poder estar preparados con alguna agenda financiera, ya que estas tormentas pues dejan daños grandísimos a estos países y son recursos pues que al final del día no solo no tenemos, incurrimos en deuda, los utilizamos para reconstrucción y lastimosamente no los podemos utilizar nosotros en reactivación. A raíz de eso se pensó en una reunión con los presidentes de la región, estuvo el presidente virtualmente de Costa Rica, estuvo el presidente Ortega de Nicaragua, pues el presidente de Honduras, de Guatemala y el equipo de El Salvador, y con el presidente Dante Mossi del BCIE, viendo qué estructuras podrían prestar ellos ante estas catástrofes que ya no son casuales, ya no es una vez cada 10 años, pues solo este año hemos tenido pues Amanda, Cristóbal, COVID, ETA, Iota y ahora viene CAPA, creo que es la próxima que viene que se está formando, y se tocaron básicamente la necesidad de contar con financiamientos blandos para este tipo de situaciones y nosotros en lo particular estamos pensando en un tema de cómo accesar a estos fondos verdes que claramente están diseñados para poder contrarrestar los efectos a los cambios climáticos y también pusimos sobre la mesa la idea de buscar programas de aseguramiento de bienes estratégicos del Estado y de básicamente también toda la parte, diría, de cultivos, que es donde la mayoría de la población pues tiene puesto en su trabajo el día a día. La reunión fue buena, se quedó cabalmente en que el BCE iba a ser un banco gestor de todo este tipo de proyectos, buscando ayuda de países como Taiwán, como Corea, como España, Alemania, países que han colaborado con nosotros en los últimos años
con el objeto de poder estar preparados para atender, pues claramente no solo reaccionar, sino ser un poco más proactivos a nivel de desarrollar estudios. Pensemos que en Honduras hay unas inundaciones, compartimos ríos. Si no tenemos nosotros represas adecuadas, pues una tormenta en Honduras nos afecta a nosotros y viceversa, una tormenta en Guatemala pues viene a afectar a Honduras. Licenciada, ¿cuál sería el trabajo de CGPLAN en la administración de estos fondos? Mucho gusto, Mariano, gusto de oírlo, igualmente a la señora Valdizán. Para mí es un gusto estar con ustedes y pues como Mariano sabrá que también fue ex colega CGPLAN, la CGPLAN realiza las evaluaciones de pérdidas y daños, ¿verdad? Que se realizan ante cada emergencia. Estas evaluaciones son realizadas con la metodología conocida como DALA, por sus siglas en inglés, que no es más que una evaluación de daños, pérdidas, necesidades y costos adicionales. Esta metodología la utiliza Guatemala, Honduras y otros países de Latinoamérica, y nosotros la realizamos desde el huracán Mitch. Entonces, esta experiencia que se utiliza ante cada emergencia nos va a servir como argumento para sostener la posición y argumentar la posición de países vulnerables ante el cambio climático y el costo que nos generan los desastres en esta región. La metodología lo que pretende básicamente es determinar el impacto monetario de los fenómenos naturales, de las emergencias. Sin embargo, CGPLAN ya lo realiza por más de 6 ocasiones, por lo tanto tenemos un equipo capacitado y fortalecido en la metodología. La última vez que lo realizamos fue con la erupción del volcán de Fuego, y ahí generamos un curso para personal permanente de las instituciones que quedó capacitado en esta metodología, y por lo tanto ahora le hemos agregado otros propósitos a esta evaluación, es decir, no solo contabilizar los daños, sino también con esa evaluación poder determinar e insumar al plan de reconstrucción tanto de la tormenta ETA como del próximo huracán Cap. También esta metodología nos va a servir para acceder, como ya lo decía el ministro, a esos fondos de financiamiento que están creados para apoyarnos a los países en desarrollo a poder mitigar los efectos del cambio climático y también hacer países pues más resilientes, con mayores capacidades de recuperación ante cualquier emergencia. Para determinar cada uno de estos datos, como les decía, todas las emergencias somos acompañados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Sin embargo, en esta ocasión habíamos considerado que ya pues el país tenía las capacidades nacionales para realizarlos con la capacitación que habían quedado en 2018. Sin embargo, tras pláticas con el gobierno de Honduras, nos dimos cuenta que ellos también ya estaban avanzados con la medición de los resultados y que ellos ya habían solicitado la asistencia técnica también a la CEPAL, por lo que decidimos hacer la solicitud para hacer una evaluación conjunta con el gobierno de Honduras y poder así costear cuánto fue los daños y pérdidas en general de la tormenta ETA, porque somos los dos países afectados. Señora secretaria, disculpe que la interrumpa. Efectivamente, esta metodología que usted hace mención se viene utilizando y ha ido progresando en sus distintas versiones, incorporando aspectos que originalmente no se tenían. Este tema de los desastres socioambientales pues, se está convirtiendo en un problema creciente. Aparentemente el mayor problema que se tiene es recabar datos en los lugares y realmente tener la fiabilidad de los mismos. ¿Cómo van a superar ese tema para que las posibles estimaciones y proyecciones tengan fiabilidad? Ya, en este caso me es complaciente contarle que como ya hay líneas bases establecidas, ¿verdad? Porque son los mismos sectores que se miden, o sea, medimos el sector social y ahí salud, educación, vivienda, cultura, en el sector productivo el tema de agricultura, turismo.
Y entonces para cada uno de ellos han sido los mismos sectores porque es la misma metodología. De hecho, ya tenemos la recopilación de data, ya se han enviado a solicitar a las instituciones. El día de hoy era el último día para que recabaran la información en un Excel en línea, que en tiempo real integramos la información de todas las instituciones y mañana mismo tendremos una reunión ya con los representantes institucionales para ver la integración de la data y poder pasar prontamente a la estimación, ¿verdad?, de los costos de cada uno de los 5 sectores. Además del que les mencioné, está el sector macroeconómico, donde finanzas es el que lidera. Gracias, señor ministro. En el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron que la visita del presidente y la delegación de Guatemala y Honduras era importante destacar que no fue para solicitar ningún préstamo o generar endeudamiento, sino que utilizar los fondos de cooperación. ¿Nos podría confirmar esto, que no es préstamo ni deuda, y que cuáles son las condiciones que se estarían negociando? Porque definitivamente los fondos vienen condicionados. Bueno, sí, recordemos que como estuvimos varios países, cada país pues tiene su requerimiento diferente. Por ejemplo, en el caso de Honduras, en el caso de El Salvador, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, ellos sí pues expresaron que sí necesitaban tener acceso a recursos rápidos, ya que los préstamos con la banca multilateral o con el BCE pues, son tardados, o sea, no son procesos rápidos. Se pidió que hubiera una agilidad en poder tener acceso a estos recursos. En el caso de Guatemala, hemos tenido, pues gracias a Dios, a pesar que no podemos, pues no es que no nos haya lastimado las consecuencias del COVID y lo que viene ahora en ETA, pero sí tenemos nosotros acceso a financiamiento a través de diferentes instituciones. Por ejemplo, el mismo Fondo Monetario Internacional nos puso a disposición ahorita 594 millones de dólares, que es una iniciativa que ya está en el Congreso. Tenemos un préstamo de apoyo presupuestario de 500 millones de dólares también disponible ya por parte del Banco Mundial. Entonces nosotros, el tema es darnos a entender de que los modelos de seguir adquiriendo deuda y más deuda no son sostenibles, sin que nosotros fortalezcamos un incremento en la carga tributaria, sin que fortalezcamos pues claramente la gestión de la SAT y sin que seamos un Estado más eficiente, me refiero en calidad del gasto y transparencia. Nosotros pues fuimos nuevamente con una idea, diría bastante clara, de tener acceso a estos fondos en las partes que corresponden a donaciones, a cooperaciones técnicas. Y yo en particular estoy plenamente convencido que lo que tenemos que tener es un programa de aseguramiento de activos estratégicos del Estado. Eso ya lo vivimos nosotros hace unos meses. Teníamos un seguro paramétrico de lluvia, el CRIP, que nos pagó, pues dando una prima de $500,000, pues nos pagó 3.6 millones de dólares. Eso fue para el huracán pasado, para las lluvias pasadas, y ahora estamos esperando que con esta misma prima nos haga un desembolso de entre 7 y 8 millones de dólares. Esto pues claramente no es suficiente, pero sí estamos, digamos que ya lo probamos y son seguros que nosotros los podríamos aplicar para infraestructura vial, para puentes, para cultivos, para que podamos contar no solo con la disponibilidad financiera para reponer estos activos, sino que también con que este tipo de seguros, por ejemplo, si aseguramos puentes, pues nos van a reponer un puente. Entonces esto pues nos va a garantizar también que la calidad del gasto y la transparencia en la reposición de estos activos pues sea bastante más eficiente que la que tenemos hasta ahora. Ministro González Richie, solo para que nos quede claro, porque creo que hay un poco de confusión en su respuesta. Entendemos que el gobierno de Guatemala no va a gestionar nuevos financiamientos ante el Banco Centroamericano, sino va a focalizar su atención, por ejemplo, en estos temas de aseguramiento de bienes estratégicos, seguros agrícolas y todos estos mecanismos alternos que permitan una administración financiera un poco más prudente de la que hemos tenido este año. ¿Eso es correcto? Es correcto, María. Bien, ministro, aprovechando, recuerdo que al inicio del gobierno anterior, bajo el viceministerio encabezado por Leonel López, ya se había trabajado mucho todo este tema de las cuentas verdes, de los financiamientos verdes, bonos de carbón, en fin, toda una estrategia que pues entendemos que después de que él dejó el cargo ya no se continuó, pero hubo más de 2 años de trabajo. ¿Ustedes van a recuperar eso que se trabajó precisamente como fundamento
para esto que usted está proponiendo de fondos verdes, bonos de otro tipo. ¿Eso es correcto? Sí, esto no ha parado, hemos seguido nosotros trabajando en el tema. Parte de lo que se habló hoy en la reunión, pues con varios presidentes hoy, el BCIE, es que estos bonos siguen siendo muy complicados de obtener este tipo de financiamientos. Aquí hay esfuerzos desde el año 2016, todavía no hemos logrado hacer pues prácticamente nada, seguimos todavía en estudios, o sea, sabemos que hay fondos grandísimos, pero que no hemos podido tener acceso a ellos. Eso fue parte también de la reunión de hoy, en el sentido que pues hay que seguirlos trabajando. Yo sé que la licenciada de Segeplan, Keila, ha estado trabajando más de lleno en eso, pero repito, más ahorita en el caso del Ministerio de Finanzas no es ir a buscar más endeudamiento, nuevamente es ir a buscar cooperación técnica, cooperación no reembolsable, donaciones, y repito también esta gestión de a través, como hacen otros países, de bonos de catástrofe, por ejemplo, o de alternativas con lo cual nosotros podamos tener este aseguramiento, que es la única forma económica viable en la que nosotros podemos pues hacer frente a este tipo de catástrofes, como son estas tormentas que tenemos ahorita, pues una que está terminando y la otra que viene en camino. Licenciada, lo que indicó el presidente el día de hoy era que teníamos más de 700.000 personas que perdieron todos sus cultivos y debemos atender a las necesidades de estas personas por los próximos 4 meses. Esto fue solo el daño de lo que se estima de ETA. Obviamente, hasta que IOTA no llegue, no podemos estimar el daño, pero a grosso modo, con solo el hecho de que aumenten las lluvias, digamos que el huracán pierde fuerza y ya no nos golpea tan duro, que es lo que todos esperamos, definitivamente habrán lluvias. ¿Cuáles son sus proyecciones más optimistas o pesimistas en esta región? Ya, definitivamente el impacto de los desastres en el desarrollo económico, social y sostenible del país son drásticos, ¿verdad? De hecho, hemos platicado con todo el gabinete de gobierno lo lamentable que para nosotros ha sido desde la transición, que organizamos jornadas de planificación para programar todas las acciones, y tras cada emergencia hemos tenido que reprogramar los recursos. Los daños, hablando, aunque no tenemos los resultados, pero sí podemos hablar que a grosso modo, en el detalle histórico que llevamos, que les comentaba desde Mitch, al menos ya llevamos más de 22.000 millones de quetzales, de dólares destinados a la recuperación de desastres. Esto puede ser, digamos, casi la cuarta parte del presupuesto nacional que teníamos este año. Y lo comparo con el presupuesto porque aunque el huracán Mitch fue en 1998, luego tuvimos Stan, la erupción del volcán Pacaya, Ágata en 2010 y la erupción del volcán de Fuego en 2018, aunque han sido en distintos años y esto suma los 22.000 millones que les digo, para nosotros este año en el gobierno hemos tenido más desastres que eso. Ya llevamos 2 tormentas tropicales que afrontar, un huracán, la pandemia del COVID, 2 depresiones tropicales. Entonces, comparablemente, los recursos que están destinados y programados en presupuesto para resultados que impacten en las condiciones de vida de la población de nuestros guatemaltecos, luego los tenemos que reprogramar a atender la emergencia. Y en este caso más drástico, porque lo poco que se ha recuperado para ETA, pues esperaríamos y rogándole a Dios que no sea así, pero es probable que Capa se lo lleve. Entonces, era lo que el presidente Yamatei resaltaba en la reunión con el gobierno de Honduras, de que no podemos seguir nosotros costeando los efectos del cambio climático para la región y sobre todo para Guatemala y Honduras como países altamente vulnerables al cambio climático. Señora secretaria, como resultado del trabajo que usted ya nos comentó que mañana van a empezar a evaluar los datos que han recibido, ¿podemos esperar de la Segeplan alguna propuesta de algún programa de inversión pública, pero también de preinversión y de inversión preventiva? Lo decíamos en otra pregunta, estas son consideradas cada vez más, son considerados cada vez más desastres socioambientales. Evidentemente no podemos detener todo este tema de los huracanes, las tormentas, las erupciones, pero mucho del daño que los mismos seres humanos le estamos haciendo a la naturaleza
generan una multiplicidad en el impacto de los desastres. ¿Eso es alguno de los resultados que podemos esperar? En efecto, de hecho, el día de hoy me reuní con mi homólogo en Honduras, que es el secretario de Coordinación de Gobierno, y acordamos junto con él hacer un documento conjunto de los sistemas de inversión pública resilientes al cambio climático. Con este costeo integrado que tenemos desde 2006, de cuánto nos cuestan los desastres, que ellos también tienen por su parte, no los mismos, pero en diferentes años, poderlos integrar y con ello, pues Egeplan tiene una herramienta de gestión de riesgos que se aplica en el sistema de inversión y que los proyectos deben de superar. Sin embargo, no es secreto que muchas de las entidades públicas de inversión, las unidades ejecutoras, no llenan completa la matriz de gestión de riesgos y por eso los proyectos califican en menor medida y tenemos lo que tenemos en muchas de nuestras construcciones, ¿verdad? Puentes que no resisten y no son resilientes a las emergencias. Entonces necesitamos definitivamente, completamente de acuerdo con usted, Mariano, inversión pública resiliente y que sea resistente a ello. Entonces, estaremos trabajando en este análisis para poder fortalecer los dos sistemas de inversión pública de nuestros gobiernos. Señor ministro, usted habló ya de lo de las primas. El señor presidente habló de tratar de acceder a los fondos climáticos para el pago de estas primas de seguro. ¿Nos podría ampliar un poco más al respecto para nuestra audiencia, por favor? Bueno, las primas de seguro, tal vez comparémosla con las primas de seguro que uno tiene en su seguro de vida. O sea, lógicamente tenemos que pagar cierta prima mensual, anual, cada quien pues tendrá su propio plan de seguros para que el momento pues de que accione el seguro pues nos puedan pagar. Las primas, en este caso el seguro paramétrico de lluvia fue una prima de $500,000, con lo cual obtuvimos nosotros un beneficio, por así decirlo, de $3.6 millones. Pero las primas, cuando pensamos en todos los activos estratégicos del Estado, pensemos las carreteras más importantes, los puentes más importantes, pensemos inclusive aeropuertos, edificios públicos que puedan tener o no seguros, pues el monto anual de primas es altísimo. Y lo que hemos visto nosotros es que siempre en una catástrofe, pues diferentes bancos, por ejemplo, como ahora el Banco Mundial, el BID, el BCE, que nos han dado alrededor de $1 millón en donaciones en efectivo. Tenemos países como Estados Unidos, que nos dio $120,000 más unas aeronaves, pues Colombia, que da raciones de alimentos. Siempre hay ayuda y la idea es que esta ayuda nosotros la podamos ir de alguna forma ordenando para que esta ayuda nos ayude a ir pagando estas primas todos los años y que el país pues de alguna forma pueda tener no un gasto o una inversión del 100% en estas primas, sino que a través de la cooperación internacional podamos nosotros pues hacer frente pues lógicamente al monto de las primas, que no son montos baratos. Pero como decía la licenciada Keila, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros una reconstrucción de ahorita pues probablemente nos va a costar $200 millones, que son 1.500 millones de quetzales, cuando si nosotros hubiéramos estado asegurados, pues probablemente hubiéramos pagado 300 millones de quetzales en primas. Y esto, pues claramente la diferencia de 1.200 millones de quetzales, pues nos lo hubiéramos ahorrado y repito, hubiéramos tenido nosotros la capacidad financiera necesaria para poder comenzar la reposición de estos activos o la compostura de estos activos lo antes posible, sin tener que esperar a gestionar los fondos que por lo general los presupuestos ya están comprometidos en diferentes rubros y ahorita pues hay que ver de dónde readecuamos para poder ir nosotros sufragando estos gastos. Ahora, en el mensaje que yo vi del doctor Yamatei, él habla específicamente de gestionar estos fondos climáticos, que son como estas primas que van pagando los países industrializados por la emisión de gases, etcétera. ¿Es fácil acceder a estos fondos? No, le diría yo que es complicado. Los fondos climáticos y las primas, pensemos tal vez que son dos temas diferentes. La parte de aseguramiento es uno y tener acceso a estos fondos climáticos diría yo que es otra estrategia. Por lo general son préstamos en buenas condiciones y alguna parte pues vienen a ser tal vez préstamos no reembolsables, pero otra vez estos fondos para mitigar estos cambios climáticos, o sea, no son regalos, o sea, hay que pagarlos, pueden tener condiciones preferenciales, pero nuevamente no es algo que nos venga a nosotros de gratis.
En el caso de Guatemala, repito, el tema de haber manejado una buena macroeconomía durante muchos años, de ser buenos pagadores, de tener acceso a diferentes operaciones de crédito o de financiamiento, pues no nos ponen una urgencia de tener acceso a estos fondos. Aquí la idea es trasladar a estos países, que son los países más industrializados, en donde por lo general se han generado todas estas... de donde nacen muchos de los problemas climáticos que vienen a dar a estos países que son claramente los más vulnerables. Entonces llegar a un arreglo con estos países que nos puedan apoyar económicamente, repito, para poder afrontar nosotros de una manera más oportuna los gastos que implicaría cada una de estas tormentas. Y ahí es donde nosotros pediríamos a estos países, por ejemplo, que nos ayuden al pago de las primas de estos seguros, con el objeto de que países como el nuestro esté debidamente asegurado otra vez en sus activos estratégicos o sus cultivos agrícolas, por ejemplo, que precisamente, ahora que ministro, tantas personas perdieron. Y precisamente, ministro, usted tocó ese tema que yo quisiera recuperar, y ese todo el tema del aseguramiento del sector agrícola de cultivos. Es algo que usted no amplió, quisiera que lo hiciera, pero también en vista de que hoy en el Congreso de la República, durante la reunión de jefes de bloque, se solicitó que se conozca la iniciativa de ley precisamente que se denomina el seguro agrícola. Hay coordinación, es un tema diferente, no lo conoce, porque es un tema que viene desde hace varios años, pero que no se termina de concretar. Sí, la iniciativa también vi en los medios, no he tenido oportunidad de ver la iniciativa en el caso del presupuesto que se presentó y que se está discutiendo en Comisión de Finanzas. Dentro de la parte del capítulo de reactivación económica y social del Ministerio de Agricultura, si hay un rubro, si mal no recuerdo, de 50 millones de quetzales para el seguro agrícola, y según me ha comentado a mí el ministro de Agricultura, José Ángel López, es que esto de alguna forma se está tratando de replicar algunos modelos que funcionan en México. Sé que van bastante avanzados, lógicamente es primera vez que se va a hacer aquí en el país, pero sí no conozco la mecánica fina, por así decirlo, de cómo funcionaría este seguro, pero claramente implicaría que las personas tendrían que estar también en la formalidad, tendrían que documentar los gastos que hacen para cada uno de sus cultivos, y esto pues sería beneficioso en el sentido que nos ayudaría también a que los pequeños agricultores estén en un tema, llamémoslo así, de la formalidad para tener acceso también a los seguros de sus cultivos para estos eventos. Sin mayor discusión, el tema del seguro agrícola tendrá muchos beneficios, pero es un tema que tiene que trabajarse muy bien para que no exista abuso, como en muchos de los ejidos que usted hace referencia, ministro, de los modelos mexicanos. Se ha cometido un abuso inmenso y le ha costado mucho al Estado mexicano, así que ojalá se haga un buen trabajo. Señora secretaria de Segeplan, nos queda un minuto, algún tema que todavía quiera, por favor, usted puntualizar alrededor de los temas que hemos tratado en la noche. Tal vez para la audiencia que nos escucha sería útil saber un poco más del Fondo Verde del Clima. El más apropiado será el Ministerio de Ambiente para ampliar, pero ya que salió a la conversación, muy a grosso modo, Mariano, tal vez contarles que cómo nace, ¿verdad? Las convenciones de cambio climático que vienen desde los años 90, donde todo el mundo se reunió y dijo, bueno, viene el cambio climático, van a ser eventos hidrometeorológicos que nos van a afectar, ¿cómo vamos a responder a ellos? Y entonces los países desarrollados, los países industrializados, hicieron compromisos con los países que estamos en desarrollo y los países vulnerables. Parte de ello, entonces, los países pequeños como Guatemala, bueno, dicen, bueno, vamos a mitigar los gases de efecto invernadero, aunque nosotros no somos los culpables, ¿verdad?, sino los países desarrollados, pero entonces necesitamos financiamiento. Regularmente los países menos desarrollados somos los que también tenemos mayores herramientas para la adaptación. Guatemala, por ejemplo, con microclimas y bosques para capturar el dióxido de carbono y los gases de efecto que se producen. Entonces, aunque no somos los culpables, sino las víctimas, tenemos que acarrear las consecuencias del cambio climático, y para ello, entonces, uno de los acuerdos de todos los países del mundo es, bueno, vamos a crear un fondo para financiar a estos pequeños países que puedan mitigar los gases de efecto invernadero y que puedan ayudarse a ser más resilientes. Y uno de ellos es el Fondo Verde del Clima.
O sea, el fondo nace con esa naturaleza. Y sin embargo, Guatemala, como el señor ministro lo decía, no ha podido acceder a esos fondos porque el fondo tiene una burocracia inminente a la que los países más vulnerables no hemos podido acceder. Lo Desde cual, 2016, señora secretaria, como el- suscribimos porque efectivamente es así, esas burocracias internacionales son casi impenetrables y se quedan ellos mismos con los propios recursos. Pero en fin, será sujeto de otra discusión hacia futuro. Queremos agradecer al ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Riche, y a la señora secretaria de Segemplan, la licenciada Keila Vilches, que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches. Muy Buenas noches, estamos gracias. a la hora. Gracias. Bien, a ustedes los invitamos a que continúen junto a Carmina Valdizán y mi persona. En la segunda entrevista vamos a lograr tener acceso a información la más reciente posible acerca del huracán Iota, que como decíamos, y según la información de hace aproximadamente una hora, hora y media, ya el ojo del mismo huracán está sobre el territorio o está llegando al territorio de Nicaragua. Así que los esperamos después del corte.